Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto volver a encontrarnos como hacemos todos los domingos acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Max? Muy buenas noches. Muy bien, la verdad que con muchas ganas de compartir este rato acá en la radio. Hoy vamos a estar presentando, por un lado, una historia de vida de un sacerdote y la obra que él lideró y que hoy continúa, que lo ha trascendido. Así es, estamos hablando del padre Sigfrido Moroder, más conocido como Chifri, y su obra en los Cerros de Salta, en el Valle de Lerma, conocida como la Fundación del Alfarcito. Vamos a estar en un rato conversando con varios de los que hoy son protagonistas en esta obra. Algunos están aquí ya esperando en el estudio de Radio Rivadavia y nos vamos a comunicar con Salta con la actual presidenta de la Fundación, con Ana Virasoro. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, estamos viviendo el tiempo del Adviento, ¿sí? Estamos como metiéndonos y acercándonos en el camino ya muy cerquita a la Navidad. Así es, Max, y el próximo lunes, o sea, mañana, comienza propiamente la novena de Navidad, ¿no? El día 17 de diciembre. Y creo que es interesante poder prepararnos de otro lado, porque en general, viste que la preparación para la Navidad está muy marcada por la comida, a ver dónde vamos a comer y con quién lo vamos a pasar, en la casa de quién. También por genera el tema, algunas peleas muchas veces. Sí, también. Muchas veces, sí, porque bueno, con este sí, con el otro no, con este estoy peleado. También aparecen las ausencias, ¿no? Bueno, uy, qué tristeza, bueno, fulano no está, mamá no está más, y bueno, entonces no sé. Y me parece que es importante tratar de correr el centro de todo eso y darse cuenta que la gran presencia anhelada es la presencia de Jesús. Tratar de centrar más el corazón en que ese encuentro sea producto de esta necesidad de celebrar una fiesta común, que es su nacimiento. Si nosotros sacamos este centro, que me parece que cada vez se saca más, podemos caer en una cosa como muy ridícula, ¿no? Estamos festejando el cumpleaños de alguien a quien ni siquiera saludamos, ¿no? Como que uno va a la fiesta del cumpleaños de un amigo, se come todo, se toma todo y se divierte mucho, pero se olvidó de saludar al que cumplía años. Sí, ¿no? o quizás para ser más gráficos, como que armamos la fiesta del cumpleaños, ¿sí? Y nadie le avisa al cumpleañero dónde es, cuándo es y que tiene que venir. Ni siquiera te diría que a veces pareciera como que no está invitado, ¿no? No se lo nombra, está ausente, cada vez el pesebre desaparece más, solamente aparecen los arbolitos de Navidad, que inicialmente fueron un signo cristiano, pero hoy en día yo creo que muy producto de la sociedad de consumo que necesita vender, y obviamente como necesita vender para todos, trata de borrar lo que sea estrictamente católico o religioso, con lo cual la fiesta de la Navidad se convierte en una fiesta de Papá Noel, los renos y el arbolito y los duendes, y en una cosa que no, digamos, casi como es una sátira del demonio, ¿no? Haber conseguido que no exista Jesús en la Navidad, que es justamente Navidad es nacimiento, es la fiesta del nacimiento de Jesús. Mañana, vos decías, padre, empieza la novena de Navidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se hace? Digo, ¿qué pasa cada día? En general, todas las grandes fiestas están acompañadas por esos 9 días previos, que son una preparación como más intensa, donde los textos litúrgicos sobre todo nos acompañan. Es lindo si uno puede tratar de ir a misa los días de entre semana, si uno no tiene el hábito, está bueno. Las misas de semana son más cortas.
y en general nos permiten, bueno, ir acercándonos a esta gran fiesta desde la palabra de Dios, que es el lugar adecuado para prepararse. Bueno, de hecho, tratar de confesarse o de estar bien predispuesto para comulgar estos días y sobre todo comulgar la Nochebuena, tratar de armar la misa en familia. Me parece que es otro condimento interesante a la hora de estar pensando cómo vamos a celebrar la Navidad, ¿no? Que el inicio de esa noche sea justamente la misa, la famosa misa de Nochebuena, que hoy en día en las parroquias se ha adelantado mucho. Antes se llamaba misa de gallo, misa de Nochebuena, digamos, a medio tarde, 11, 12 de la noche. Hoy en día ya se celebran a las 8, 7, 8 de la noche, ya hay muchas parroquias que tienen su misa de Nochebuena, entonces me parece una buena opción para armarlo en familia y decir, bueno, ¿por qué no? Nos proponemos, ya que es una fiesta religiosa, ir todos juntos a la iglesia a rezar, ¿no? Y comemos un poquitito más tarde. Y comemos un poquito más tarde y total, todo el mundo. Hay que llegar a las 12 también, ¿no? Digo, en general. Hay que esperar hasta las 12, que por ahí tampoco hay que esperar hasta las 12 en realidad, porque cuando uno ha ido a misa, la Navidad ya está, digamos, empieza en la víspera, pero bueno, está esta tradición. Sí, se brinda. Y me parece linda también porque uno siente que a las 12 está brindando en su casa, pero también está brindando con toda la gente del país o incluso de América Latina que celebra la Navidad a la misma hora. O sea que el mensaje para esta novena que empieza sería: no hay Navidad sin Jesús. Exactamente. Uno de nosotros vive para sí. Seguimos entre el cielo y la tierra. Estamos esta noche con algunas visitas, ¿sí?, que vienen a presentarnos una historia de vida que se traduce en una obra que hoy trasciende esta historia de vida y que tanto Fernando Sanielo como Milagros Aguerre nos van a estar presentando, Padre Guillermo, en instante. La historia de vida que vamos a presentar es la historia del Padre Chifri, conocido generalmente como tal, ¿sí? Sigfrido Moroder. Nos acompañan, como les decía recién, Milagros Aguerre, que es directora ejecutiva de la Fundación El Alfarcito. Milagros, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a pedir que te acerques un poquitito al micrófono. No. Y Fernando, que fuiste un gran amigo de Chifri y sos un colaborador activo del Alfarcito. Así es, buenas noches. ¿Quién presenta al padre, digamos? ¿Quién de los dos nos puede contar un poquitito cómo fue la vida de este personaje que partió hace no mucho tiempo, ¿sí?, nos dejó, pero que ha dejado una obra importante en movimiento? Bien, a Chifri yo lo conozco desde la secundaria, pero podemos decir que fuimos amigos a partir de que dejamos de la secundaria. En el último año de la secundaria él participó de un retiro de conversión que le pegó muy mucho, y como todo lo que hacía Chifri, no fue a medias. A partir de ese retiro nosotros empezamos a construir, él y yo, una amistad que que fue discontinua. Se largó en el seminario un año después de o 2 años después de haber terminado la secundaria, después de un discernimiento muy fuerte, muy comprometido y más que nada personal. Pero bueno, para todos los que lo rodeábamos era evidente que no iba a ser algo a medias y que le iba a dedicar su vida a algo muy comprometido, ya sea una profesión o ya sea el sacerdocio, porque nunca hizo nada a medias.
Bueno, se metió en el seminario y prácticamente ahí nos distanciamos por el régimen del seminario, de estudio, de estar retirados. Y la vida hizo que a partir del accidente que tuvo en el año 2004, en octubre del 2004, volviéramos también a vernos, fundamentalmente viéndolo desde una posición o en un estado que no era el de la secundaria. En la secundaria él era un rugbyer enérgico, vitalista, un tipo que se llevaba puesto y que me acuerdo haber pasado vacaciones con él y vivía con la guitarra al hombro y cantando canciones religiosas en un momento donde era casi hasta inoportuno hacerlo en grupos juveniles. Cuando lo volví a ver en el año 2004 en un instituto en Buenos Aires, después de muchísimos años de tratarnos solo cortésmente, me encontré con esta persona absolutamente lastimada, pero que por otro lado lo vivía con un intenso recogimiento y como un dolor íntimo. En ningún momento se dedicó a quejarse, al menos verbalmente, de lo que le había pasado, porque a mí, pero eran preguntas que él se iba haciendo en la intimidad. Me gustaría contarle a la gente que de todo esto que están hablando, de Sigfrido fue, en un momento pidió irse a Salta. En Salta empezó a trabajar como sacerdote en lugares bastante alejados. Y bueno, viendo las necesidades de las distintas poblaciones que estaban perdidas en la montaña, y como bien lo definiste, un tipo muy deportista, utilizó un método poco convencional que era para bajar de un lugar a otro cuando subía, era bajar en parapente, ¿no? Eso es un detalle anecdótico y bastante pintoresco de su personalidad. Bueno, quizás esta vida de al todo nada y un poco arriesgada hizo que algún día se tirara cuando no se tenía que tirar, y que la caída fuera, digamos, grave, ¿no? Por lo cual... Yo, Guillermo, voy a cortarte porque vamos a romper una mística periodística, un mito que hay. Chifri nunca voló en parapente entre comunidad y comunidad. Esto, cuando Chifri se cae, se empezó a decir en la prensa de Salta, se empezó a decir en distintos lugares. Chifri lo que sí tenía era 200 vuelos en parapente. Él estaba entrenándose, estuvo 1 año y medio. En realidad, en una de esas vacaciones, también por su radicalidad, los amigos que estábamos en Buenos Aires, le decíamos que se tomara vacaciones en algún lado, no tenía quien le fuera a dar misa los domingos, entonces dijo, no, me las voy a tomar en Salta y voy a buscar un deporte, porque como bien dijiste, era súper deportista. Entonces, eso le daba vacaciones. Entonces, quería practicar un deporte que le sirviera después para misionar. Realmente quería el adeltismo primero, que era mucho más peligroso. Entonces le decíamos, pero con los caños, ¿cómo vas a hacer después para llevarlos en la mochila? Entonces había investigado que el parapente sí, había unos parapente mini y que se podía. Bueno, hizo 1 año y medio de parapentismo, llegó a hacer más de 200 vuelos, y volando en Salta, en Corralito, un domingo con sus entrenadores, con gente en el club, tuvo un accidente que se llama un remolino, un diablillo le dicen allá, que es una diferencia de térmicas. Por una tierra arada se provoca una diferencia en el horario de sol, 3 de la tarde, se provoca una diferencia de térmicas, se plegó la vela. Gracias a que había hecho el curso la logró abrir, porque si no, no hubiera hecho toda la obra posterior, digamos, porque estaba cayendo en caída libre a 300 metros. Logró abrir la vela, pero con tan mala suerte que cayó muy cerca de la tierra arada y la cintura le fracturó la vértebra. Realmente me parece importante porque también nosotros como amigos y como fundación muchas veces recibimos de Chifri, digo, no es que te quiera corregir la historia, no, pero está bueno porque es en importante realidad... porque muchas veces quedamos con la imagen también y muchas veces hemos recibido, bueno, pero el cura era un arriesgado. Se la buscó. Se la buscó, o sea, realmente estaba haciendo, ¿cómo va a misionar? O sea, si Dios quisiera angelitos, este comentario nos han mandado a la página, ¿no? Si Dios quisiera angelitos le hubiera puesto alas. Y la verdad es que siempre lo hizo de un modo muy responsable, porque realmente era un tipo responsable, demasiado a veces, y la verdad es que era un deporte arriesgado como tantos otros. En realidad él nos calmaba a las amigas que éramos más miedosas, diciéndonos, mirá, paga más de seguro una empresa de turismo en Salta por una cabalgata en el cerro que por hacer parapente, porque está comprobado que hay menos accidentes. Bueno, le tocó el porcentaje.
Pero bueno, cabe aclarar esto porque... Son los problemas de las estadísticas. Claro, siempre tenía en mente comprarse un ultraliviano cuando manejara muy bien, que era muy difícil a tanta altura y con tanta térmica diferente en los cerros, con tantos vientos. Cuando manejara bien eso sí, hacerlo, porque realmente entre una comunidad y otra a veces había caminatas de 16 horas solo sin ninguna vivienda en el medio. Entonces esto hubiera ahorrado un montón. Sí, de todas maneras, bueno, no invalida el trabajo que hacía, que era, digamos, realmente recorrer el cerro, la gente. Y eso lo hacía en condiciones... Perdida, ¿no? Y no, creo que en definitiva, bueno, a veces Dios manda estas cruces, y estas cruces también permitieron otras cosas, ¿no? A veces los males se sacan bien, uno pregunta, bueno, ¿por qué? Digamos, y bueno, y sin embargo... Creo que en el porqué del después que nos van a contar está un poco la respuesta a este interrogante que es una interrogante, ¿no? El por qué el dolor y por qué justamente una persona que hacía tanta buena obra tuvo en estas circunstancias un accidente, ¿no? Este vuelo, el vuelo fatal, por darle algún nombre, él en realidad ni siquiera lo había planeado. Le insistieron para que participara y voy a esta pregunta sobre el porqué, que fue la pregunta que él trataba de responder en su libro. ¿Para qué me pasó todo esto? ¿Por qué a mí? Que es la pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros cuando nos pasan las cosas que no esperamos o que no deseamos. Y bueno, esto es para decir, ni siquiera se buscó eso, y esto es contra el mito de, bueno, era un imprudente. Bueno, en esto no era imprudente. Era un extremista, es cierto, iba a misionar y a llevar la palabra de Dios y un poco de afecto a zonas absolutamente aisladas y abandonadas, pero no lo hacía sin responsabilidad. Este vuelo, en definitiva, que es el que termina lastimándolo, él se planteó, bueno, ¿por qué justo me lastimé y no me maté? Si me hubiera matado, hubiera sido todo más llevadero para mí, al menos. Esta era la pregunta que él se hacía. Y cotejaba que, bueno, justo me tuve que lastimar precisamente un poquito, y el poquito que a mí más me duele, que era el poquito de las piernas. Chifri estaba, parece una chica, ¿no? Pero estaba muy orgulloso de sus piernas porque eran las piernas de un deportista, de un maratonista, de un tipo que era capaz de salir a correr a 3.000, 4.000 metros de altura y que la gente de Salta lo veía, que iba con su mochilita corriendo de un lado a otro. Entonces el haber perdido esas piernas con las que él tanto se identificaba, fue realmente un sacrificio que fue más doloroso aún que la herida o que la lesión. En definitiva, en el 2004, a modo personal, yo empiezo a reconstruir la amistad, pero volviendo al tema del dolor, él no manifestaba ni se quejaba, la verdad, con un ascetismo sorprendente. Pero poco después, 1 o 2 años después, él empieza a compartir con algunos amigos un manuscrito que era el testimonio real o el correr el velo de lo que él estaba viviendo como lesionado medular o como una persona que se encuentra en la situación en la que nunca quiso estar. A mí en lo personal, cuando leí ese manuscrito, fue un golpe muy fuerte descubrir todo lo que escondía el verlo un poquito mal a Chifri. Digamos que había un dolor muy intenso y para mí a modo personal, fue descubrir las dimensiones profundas e intensas que tiene el dolor en las personas y lo difícil que es para quienes acompañan a una persona lastimada, mucho o poquito, lo difícil que es acompañar el dolor propio y más difícil aún acompañar el dolor del otro. Lo difícil es de generar una confianza para que el otro se pueda sentir acompañado. Entonces, ese testimonio del libro lo que manifiesta es las dimensiones del dolor. A lo largo del libro, Chifri se pregunta ¿para qué me pasa esto? Y la verdad, en el momento de ponerle el punto final al libro, él nunca pudo, y esto preguntándoselo explícitamente mientras armábamos el libro, no, Fernando, eso no lo puedo decir. Hay algo que tiene el libro y es una desnudez y el
la capacidad de mostrarse vulnerable ante lo que le había pasado y hasta reconocer que tuvo fantasías de muerte, que esto es muy, no solo muy incómodo, sino que es desnudarse por completo. Contémosle a la audiencia que el libro se llama Después del abismo, ¿sí? El autor Sí. es el propio padre Sigfrido Moroder, el padre Chifri, que también ustedes lo están presentando. ¿El libro se consigue en las librerías? Si alguien... El libro está por reeditarse. La verdad es que, bueno, lamentablemente en estos sucesos, cuando fallece Chifri, el libro se agota. Y bueno, están por sacar una segunda edición desde allá de Salta. La verdad que como todo lo que hizo Chifri se hizo en comunidad, se hizo con una editorial muy pequeña de Salta. Ediciones del Robledal. Exacto. Que ahora no sé si lo va a reeditar o no, o va a ir a otra edición más chiquita. Pero bueno, se sigue manejando a modo de comunidad y la idea es que este libro, yo calculo que en unos 6 meses o 4 meses ya va a estar de vuelta a la venta. La verdad es que la gente se interesó y bueno... Dicen que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Vos, Fernando, al inicio contabas estos 18 años del padre de Chifri en ese momento, donde él hace un retiro de conversión. Decís, era un apasionado para todo y hubiera sido profesional o sacerdote como fue y todo lo hubiera hecho con intensa pasión. ¿Cómo era ese adolescente? Bueno, la transformación, me sonrío porque la transformación fue una conversión por completo. Compartimos 5 años de colectivo, porque tomamos el mismo colectivo y nos bajábamos casi en la misma parada. Y estaba, digamos, estaba en el mundo del rugby, él estaba en el mundo del club, no se relacionaba mayormente con los compañeros del colegio. ¿A qué colegio iban? Al colegio Guadalupe, en el barrio norte. Los dos vivíamos en Belgrano, tomábamos el mismo colectivo. Y sí, el retiro de conversión... y en este apasionamiento de Chifri me permito hacer la siguiente interpretación. Las distintas conversiones es como que le rompían paradigmas o cristales de cómo él se iba entendiendo con el mundo. El retiro de conversión empezó a encontrar que había otro mundo más allá del club, interpretación mía. Y una de las cosas que sí, a mi modo de ver, descubrió con la lesión medular es que ya no puedo hacer las cosas solo y necesito caminar, ejercitarme, misionar y hacer cosas que hacía antes con otros. Y en esto, a modo personal también, creo que hay un enorme crecimiento íntimo y digno de, digamos, inspirador, al menos para mí, de ver cómo las distintas conversiones lo iban abriendo a congregar más gente. Sí, ahí yo... En realidad Chifri, comparto totalmente lo que dice Fernando, fue cambiando como los modos de manera muy especial. A mí me tocó conocerlo desde otro lugar y en realidad Chifri sí trabajaba con otros. El tema era que le tenías que seguir el ritmo. Yo empecé a misionar con Chifri en el año 91 en Santa Julia y tuvimos un grupo misionero durante 6-7 años que íbamos a La Rioja y a distintos lugares. En ese camino... todos nos planteamos, cuando Chifri se planteaba irse a África o a Nepal. Tengo una de mis amigas que hoy está dirigiendo una de las noviciados de la Madre Teresa de Calcuta de ese grupo. Tengo varios amigos sacerdotes salidos de ese grupo. Y el resto somos un grupo de 9-10 matrimonios que yo encontré a mi marido ahí en ese grupo. Bueno, no teníamos mucho espacio afuera para encontrarlo porque íbamos mañanas a hospitales, tardes formación teológica, domingo misa de niñas, éramos catequistas, éramos todo, ¿no? Era un grupo de 30 personas que vivíamos en la parroquia con la misma intensidad que Chifri. Entonces era muy difícil abrir el grupo. A mí lo que me encantó del reencuentro en Salta, que también fue más o menos como Fernando, en realidad yo fui a visitarlo unos días antes del accidente a Salta. Él iba a venirme a casar y no pudo en el 99 porque fue su primera misa en Salta. Así que... a partir de ahí nos escribíamos, nos maileábamos, nos llamábamos como cualquier amigo, venía a Buenos Aires, nos veíamos, pero hasta ahí, cuando en el 2004 lo reencuentro, él lo invita a mi marido a un vuelo en parapente para que probara, no puede probar, y finalmente se accidenta el 24 de octubre, el día de mi cumpleaños, en Salta, y bueno, esto del trabajo en equipo, yo digo, él siempre trabajó en equipo. Lo interesante de su accidente fue que aprendió a trabajar con un equipo muy diverso. Estamos conociendo la vida de Sigfrido Moroder,
el padre Chifri. En instantes vamos a seguir conversando, vamos a adentrarnos en la obra, en lo que es la Fundación El Alfarcito. Hasta la medianoche, entre el cielo y la tierra. Nada te turbe, que nada te espante, que todo se pasa, que el odio no queda. Y la paciencia, que todo lo alcanza y llena, Dios tiene, ya nada le falta. Solo Dios alcanza, sí, solo Dios. Estamos hechos para Dios, para Dios. Solo Dios llena el vacío interior. Estamos hechos para Dios, para Dios, para Solo Dios alcanza, sí, solo Dios. Estamos hechos para Dios, para Dios. Solo Dios llena el vacío interior. Estamos hechos para Dios, para Dios, para Dios. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra. Fernando Sanielo y Milagros Aguerre nos han estado contando, nos han estado presentando la vida del padre Chifri, esta vida apasionada, esta vida intensa. Estamos en comunicación telefónica con Ana Virasoro, que es presidenta de la Fundación Alfarcito. Ana está en Salta Capital, si no me equivoco. Ana, buenas noches. El padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli te saludan. Buenas noches, padre. Buenas noches, Max. Sí, realmente estoy en Salta y contenta de poder estar unidas a ustedes en esta obra tan linda que nos dejó el padre Chifri. Ana, ¿por qué no nos contás un poco qué fue la obra o cómo es el lugar? Primero, cuáles son sus características geográficas, cómo es la gente, y a partir de eso, bueno, qué es lo que se planteó como necesidad para ellos. Bueno, el padre tenía este anhelo misionero y por eso pidió que
que fuera enviado a una zona que fuera realmente de soledad y de falta de compañía. La zona de los cerros de Salta, de los cerros de Rosario de Rosario de Lerma, que es el municipio donde trabajaba el padre que corresponden los cerros, es una zona muy árida, fría, muy alta, llegamos a tener pasos de hasta 5.000 metros de altura, y los habitantes son en general pastores que viven realmente en una economía de subsistencia. Así que lo primero que se hizo fue recorrer cada uno de los lugares de esta vastísima zona y ir descubriendo cuánta vida oculta realmente había en los cerros y vida que tenía que ser acompañada. Así que el principio fue un caminar cada lugar, cada casita, ir conociendo la forma de vida de la gente, sus creencias, y así desde el codo a codo con ellos ir viendo sus necesidades y tratar de ayudarlos desde lo que ellos necesitaban realmente, no entregar y ayudar lo que uno cree que la gente necesita. Yo creo que esa fue una de las características que marcó la obra del padre, ¿no? ¿Y cómo fue el proyecto? ¿Cómo fue el proyecto, Ana? ¿Cuál fue el proyecto, digamos, una vez que conocieron a la gente, conocieron sus necesidades? El proyecto fue que al ver que había solo niños y gente grande y no había población joven, era tratar de crear las condiciones tales para que la gente elija el cerro para vivir, que se quede en el cerro, que aprenda a querer su cultura y su forma de vida, pero que puedan vivir mejor para quedarse en sus lugares, porque si no, generalmente buscando el sustento mejor para sus hijos, se van a las ciudades donde todos sabemos que se vive mucho mejor, se termina a veces en villas sin tener ningún futuro promisorio. ¿Y Alfarcito, con qué acciones o con qué programas intenta que los jóvenes no emigren, digamos, no abandonen toda esta zona? Bueno, los ejes son el trabajo, la producción y la educación, ¿no? Entonces se ha trabajado muchísimo sobre proyectos productivos, pero lo primero fue despertar en la gente la certeza de que ellos no tienen por qué vivir así, sino que pueden tener una vida diferente, y entonces empezar a capacitarlos para que las artesanías que ellos hacían y todos sus trabajos se puedan hacer mejor, y que descubran que cuántas cosas les da la naturaleza con las que ellos pueden hacer artesanías, cueros, astas, mimbres para tejer cestos, y que realmente empezaron a pensar que de ellos también dependía cómo vivieran, y se los empezó a acompañar vendiendo sus artesanías ya mejoradas después de unos cursos de capacitación, para evitar el trueque, que era la forma en que ellos podían entregar su producción, tanto de papas, de arvejas, de lo que ellos produjeran de la tierra, como también sus artesanías. Y entonces, para evitar el trueque, se empezó a hacer unas expocerros, donde primero en Rosario de Lerma y después en la ciudad de Salta, se exponía como una ventana al cerro para que la gente conozca cómo vive la gente, cuáles son sus costumbres y demás, y ayudarlos a vender. Esas artesanías nosotros las retirábamos de cada lugar, las llevábamos a las expocerros, pero ellos tenían que poner el precio que les parecía que valía su artesanía, porque cada uno sabe el trabajo que le costó. Y entonces nosotros les vendíamos sus cosas y se las volvíamos a llevar el dinero a sus lugares, pensando, ellos tienen que tener... Sería como un programa de comercio justo. Es exactamente, un comercio justo, que ellos puedan tener su propio dinero sabiendo qué es lo que quieren obtener de su producto, porque en realidad cuando ellos bajan a veces 12 horas a lomo de mula, hacían un intercambio, un trueque con unas camionetas que se acercaban
lo más posible hasta los lugares, pero realmente el productor, el hombre del cerro que baja con sus burros cargados de habas, papas, arvejas, no se va a volver con el burro cargado. Entonces generalmente terminaba en un comercio muy desigual y muy desparejo en detrimento de la gente del cerro. Hubo un proyecto educativo también, ¿no? Sí, se empezó, el padre lo que hacía siempre era primero armar bien las bases, las fundaciones, digamos, y después avanzar con los proyectos más grandes. Entonces empezó un trabajo con cada una de las 19 escuelitas primarias, donde son maestros plurigrados de estos chiquitos pastores, y muchas veces está el maestro muy solo, y entonces se empezó a apoyar a los maestros, a crear una red entre las escuelas y apoyarlo para que no se sienta tan solo y esté valorado. Además, ayudar en cursos de capacitación para que también estos maestros pudieran enseñar mejor a los chicos. Y después de todo este acompañamiento de las escuelas primarias y de la capacitación tanto de los niños, de los adultos, de los maestros, se empezó a pensar qué bueno sería que los chicos puedan tener una educación secundaria. Muchas veces los chicos para acceder a la educación tenían que irse a la ciudad con feas condiciones que los hacían finalmente abandonar su proyecto. ¿Hay secundarios en la zona hoy? No, en la zona no había ningún secundario, pero el padre Chifri propuso hacer un colegio secundario en Alfarcito, con las características de que sea un colegio en el cerro y para el cerro. Así que desde el 5 de diciembre de 2009 se bendijo y se inauguró el colegio, que las clases empezaron en el 2010, y es un colegio, un bachillerato que común a la mañana y a las tardes tiene talleres afines a los chicos del cerro, para que el chico del cerro se capacite y vuelva a sus casas con conocimientos que le permitan vivir mejor en el cerro. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por la obra que continúan este legado del padre Chifri, gracias por lo que desde Alfarcito están haciendo en toda esta zona de la provincia de Salta. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Era Ana Virasoro, presidenta de la Fundación Alfarcito. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Seguimos entre el cielo y la tierra, estamos conversando sobre la vida del padre Chifri, sobre su obra, esta obra que hoy continúa, conversábamos recién con la presidenta de la Fundación Alfarcito, que es el drama que sucede en tantas localidades de nuestro país, ¿no? Que es la migración de adolescentes y jóvenes buscando un futuro mejor, muchas veces no encontrándolo, ¿sí? Engrosando o haciendo crecer las villas miserias en las grandes ciudades de nuestro país. Yo quisiera preguntarte cómo está hoy el tema, cómo trabajan desde Buenos Aires para acompañar todo este proceso, bueno, porque sin duda esto no se hace sin recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Exactamente. La verdad es que, bueno, en esto de que Chifri formó, hizo y todo, yo por eso también me gustó resaltar esto de que aprendió a trabajar en equipo y a lo grande, ¿no? Se formó y fue tratando de armar una organización. De hecho, desde el 2009-2010, nos empezó a pedir a un grupo de profesionales de Buenos Aires, que aclaro que vengo de un sector completamente distinto, soy ingeniera agrónoma, vengo de empresas comerciales de agroquímicos, pero bueno, siempre mi vocación fue la misión también y por eso lo empecé a acompañar nuevamente. Y cada vez con más fuerza, aportando ya lo que uno puede venir con la experiencia de haber trabajado en otros lugares, ¿no? Entonces veíamos que Alfarcito empezaba a crecer, que tenía su colegio secundario, que apoyaba a 25 comunidades del cerro, a 18 escuelitas primarias, que realmente era una región vasta, pero que tenía muchísima riqueza. Hoy es un lugar de turismo internacional impresionante y que realmente los protagonistas tenían que ser la gente del lugar. Entonces, ¿cómo desarrollar eso? Bueno, había que ponerle un poquito más de ingeniería, si se quiere, o de cabeza, y realmente la tuvo con muchísima amplitud. Entonces empezó a sumar gente de Buenos Aires, de Salta, de distintos lugares del mundo,
que aportaban no solo recursos, sino ideas, sino horas de voluntariado, trabajo, viajes, opiniones, y de todo se fue enriqueciendo para armar lo que hoy es Fundación Alfarcito. Fundación Alfarcito nace realmente en el 2009 como una necesidad logística y real de adquirir los fondos y de que la gente pudiera donar con facilidad, sobre todo las empresas privadas y todo, que por ahí a través de lo que es parroquial o todo era mucho más difícil. Pero después va gestándose como un espacio con un nuevo lema que lo imprime Chifri a fuego en todos sus colaboradores, que es: nos une el anhelo de hacer el bien. Y este lema no es menor. Digamos, Chifri generó un espacio donde todo aquel que quisiera hacer el bien por estas comunidades en particular, pero también sabiendo que este bien es hoy, esta noche está contado acá en Radio Rivadavia, y que está contado a todo el país, y que está contado en un montón de lugares, y que este bien se multiplica y se hace en otros lugares. Con ese mismo objetivo nos juntamos en Fundación Alfarcito un montón con esta mirada para decir, bueno, ok, este bien nos une a todos, y atrás de este bien podemos estar todos juntos, pese a, ya te digo, toda la diversidad de rubros, de roles y de funciones que tenemos. ¿Cómo estamos hoy? Primero estuvimos un año donde te puedo decir que estamos celebrando que sobrevivimos, ¿no? Realmente fue un golpe durísimo a la partida de Chifri por su corta edad, por el vínculo personal que adquirió cada uno. Vos, Guillermo, como sacerdote lo sabrás, un líder común es un líder sacerdotal, aparte es padre. También por el vínculo de amigo, por el vínculo que dejó de orfandad con las comunidades y que no sabíamos si íbamos a poder atajar. La verdad es que era cierto. Realmente la primera buena respuesta que tuvimos fue que el número de matriculados de este año fue mayor que los anteriores. O sea que el primer voto positivo, y que para mí, a mi juicio, y esto es totalmente personal, lo más difícil o a lo que más miedo le tenía yo no eran los donantes, que ven una obra linda, que ven una obra que sigue y que entienden de proyectos, sino le tenía mucho miedo a la gente del cerro, que dijera, bueno, se fue el padrecito, estos podrán. Realmente la gente del cerro acompañó. Veníamos en un proyecto lindísimo en el año 2011, que es el de la papa andina, y unos papines de colores muy lindos que acá son carísimos. Allá realmente los vendían esto que vos decías del comercio justo, a un valor muy bajo. Se lograron convocar, se construyó un galpón de acopio y de empaque de papa andina en Alfarcito, y las comunidades se están organizando como cooperativa. Se siguió trabajando. Este año se hizo la segunda edición de la fiesta de la papa andina. La provincia la declaró como fiesta de interés de turismo provincial. Realmente las comunidades se están moviendo muchísimo. El colegio para el año que viene suma a su 4º año ya. Nos faltan 2 años para tener la primera camada de egresados. Y la verdad es que no faltó apoyo de ninguno de esos sectores de Salta. ¿Qué pasó con los proyectos? La verdad es que los proyectos siguieron creciendo. Tuvimos una etapa de cimbronazo como cualquier organización, y esto sería ilógico no decirlo. Nos fuimos reacomodando y nos estamos reorganizando en esto de una organización que el 99,9% son voluntarios, y que hay que ir desarrollando para que esto trascienda. Chifri tuvo una frase muy linda en el 2011, en noviembre, unos días antes de fallecer, me hace un escrito hablando de esto de la organización que veníamos haciendo, y me pone: las organizaciones tienen que trascender a las personas que las forman. Si fue visión o no, no lo sé, pero sí nos marcó a fuego, ¿no? Dijimos, bueno, realmente la obra no es nuestra, la obra tampoco es de Chifri. Uno sabe como creyente que es Dios el que obra, y en este lema de nos une el anhelo de hacer el bien, el que no es creyente también sabe que hay un bien mayor y que también puede aportar. ¿Cuánto valoran los papás del lugar, ¿sí? Ya tan acostumbrados a que los chicos partieran, que no hubiera secundarios? Sarmiento decía que la educación es un bien que se valora solo cuando se tiene, ¿sí? Y por eso a veces hay tan baja demanda social de educación. ¿Cuánto valoran los papás la posibilidad de que sus hijos vayan a una escuela secundaria? Que la familia permita que el hijo vaya a la escuela secundaria no fue fácil, porque el hijo, en las condiciones de los cerros, es mano de obra, cuida las ovejitas, ayuda a sembrar la papa, lava. Entonces, para los padres no fue un alivio sacarlo, sino que también es vivido como un riesgo, cada vez menos porque la certidumbre de que están siendo bien educados y de las posibilidades que se le abre con esa educación son mayores. Sí, también es cierto que tenés algunos padres que en esto difiere un poco de Sarmiento, porque la verdad es que realmente a mí me sorprende cómo hay algunos padres que incluso están trabajando en el colegio y, por ejemplo, los feriados que no se cubren los sueldos los donan.
donan su trabajo voluntariamente, ¿no? Hay un par de mamás que están en la cocina. Hay incluso padres que no han tenido chicos en el colegio, sino que han tenido en otro sistema anterior que era el de las becas, y que aún así apoyan este colegio justamente por haber sufrido lo que fue tener que mandar a sus hijos abajo. Entonces, realmente eso también te sorprende, ¿no? Porque digo, hay gente que no tiene educación, sin embargo está valorando la educación como un bien supremo. Ahora, no existe la posibilidad de que una persona educada, con más horizonte, ahora quizás hasta con conectividad posiblemente, no tenga la tentación de no querer vivir más ahí y de ese otro lado. Exacto. Realmente hoy como Fundación Alfarcito yo creo que de este objetivo original, que era una necesidad de haber trabajado en las villas, en los hospitales de acá, y que uno ve lo que pasa con la persona de provincia que viene con un montón de expectativas y que después no se cumplen, lo primero que nos agarra a todos y en especial a los porteños es esa desesperación de decir, pero tenés esto que es maravilloso, ¿cómo no te quedás acá? Y el cómo no te quedas acá implica una amplitud térmica de 25 grados bajo cero y un sol infernal, caminar 16 horas a lo mejor hasta llegar a la ruta, no tener salud, no tener educación, saber que tus hijos se van a hacer alguna changa o alguna temporada de peonada en algún lado y vuelven y no vuelven en buenas condiciones. Entonces yo creo que lo que fue cambiando a lo largo de estos años en lo de Chifri es primero lograr que se queden allá con educación, con mejores condiciones. La verdad es que se construyó un colegio con un sistema de construcción bioclimática bastante importante, con adobe, con materiales de la zona, para que los chicos puedan replicarlo en sus casas. Se les enseñó lo que era un calefón solar, lo que era la luz solar, un montón de cosas que los chicos van a salir y las van a poder replicar y que ya lo está replicando la gente en sus casas. Pero más allá de esto, de mejorar las calidades de vida, porque es muy fácil decirle quédate, pero así, como si fuera pintoresco. Sin embargo, hoy nuestro objetivo de Fundación Alfarcito fue cambiando, y creo que ya desde que estaba Chifri lo fuimos modelando y diciendo, la verdad es que lo importante no es evitar el desarraigo solamente, lo importante es generar igualdad de oportunidades y que ese chico pueda elegir a dónde quiere vivir en las mismas condiciones. Entonces, que pueda elegir quedarse en su casa porque realmente valora su cultura. Hay pueblos originarios, hay criollos, pero tiene una cultura ancestral muy fuerte, sobre todo en Salta. Entonces, que el chico no se vea obligado a irse a participar de una cultura ajena. Si se queda, que se quede bien, y si se va, que se vaya con un estudio secundario terminado, con las posibilidades de adquirir un buen empleo, de saber que tiene una dignidad de persona que hace que necesita un buen trato en todos lados, ¿no? Te hago una pregunta que creo que es una pregunta difícil, ¿no? Una vez, cuando estaba misionando en San Antonio de Areco hace bastantes años, teníamos otra misión más en Capilla del Señor, y cuando un día fui a charlar con el cura de ahí me decía, mira, cuando la gente quiere fideos viene a la parroquia católica, y cuando quiere oír hablar de Dios se va al templo evangelista, ¿no? Y eso a mí me marcó muchísimo porque en general nosotros los cristianos, los católicos sobre todo, tenemos como muy mezclado el tema de la solidaridad con la dignidad humana y la evangelización, y a veces todo esto que estás contando pareciera un gran, maravilloso proyecto social, ¿no? Exacto. Entonces, pero lo hizo un cura. Entonces, siempre es una pregunta, yo tengo una fundación también, estoy en pastoral universitaria. Yo siempre le digo a los chicos, nosotros cuando vamos en julio a misionar al Chaco, vamos a misionar y yo no llevo nada, absolutamente nada material. Todo es lo que se hace es hablar de la palabra de Dios y ir a darle a la gente la formación que no tiene durante el año, y ir a compartir la fe, porque ellos también enriquecen nuestra fe con su modo de creer. Y después durante el año les digo, ustedes, los chicos, son profesionales, tienen una mirada de profesional sobre la vida, y por lo tanto traten de hacer proyectos que mejoren su calidad de vida, pero no se hace durante el tiempo de misión, se hace aparte. Después en otro momento también van y también hacen, generan todo este tipo de proyectos, de becas educativas, mejorar la calidad de la vida de la gente, hacer proyectos sobre el agua, construimos una sala de primeros auxilios. Pero yo creo que no resulta fácil a veces Yo te voy a responder en dos partes, porque la primera parte en que se van a escuchar al templo evangelista es porque son mucho más divertidos. O sea, la verdad es que yo comparto, nosotros como Iglesia Católica hemos tenido un tema de comunicación bastante serio. Era algo que Chifri no tenía. Cuando se fue a predicar al cerro, se fue a predicar a una misa de títeres con unos títeres que hoy son famosos y hoy están hechos remeras. Para los que quieran colaborar, tenemos una remera de nuestros títeres. Y que predicaba a los niños en misas.
En la Catedral de Salta ha llegado a dar misas con títeres gigantes, estoy hablando de títeres de 1,5 metros, con un cardón que está pintado con su nariz de colorado y que era borracho, y desde ese lugar atacaba el alcoholismo que estaba en el cerro. Entonces creo que era muy fácil hablar de Dios y ser solidario. También es cierto lo que dice la Madre Teresa, o sea, digo, no le podés hablar a alguien que tiene la panza vacía y sentarte a hablar de Dios. Creo que esa fue la visión. Cuando uno va a una misión temporal o de verano, en general va solo a hablar de Dios y está bien que así sea. Pero también es cierto que cuando uno está todo el año viviendo en una comunidad, le toca atacar esas horas donde hay hambre, donde hay frío, donde hay otros problemas. Entonces vos te sentás desde ahí como hermano, como parte del proyecto. Milagros, ¿cómo hace la gente para acercarse al Farcito? Quien quiera colaborar desde lo económico, quien quiera donar su tiempo, ¿cómo se contacta con ustedes? Quien quiera comprar la remera, pero... Exacto. Bueno, el Farcito hoy tiene varios proyectos, seguimos creciendo. Proyectos que no son solo sociales, o sea, que realmente tienen que ver con esto de integración del Evangelio. Estamos atrás de un proyecto deportivo que va a sacar de estos males como son el alcohol, creo que no hace falta dar los beneficios del deporte, pero aparte va a ser centro de reunión, son comunidades muy diversas y muy aisladas. Tenemos varios proyectos constructivos. Las empresas pueden contactarnos desde nuestra página www.fundacionalfarcito.org.ar. Pueden escribirnos a contacto@fundacionalfarcito.org.ar. Y allí, bueno, les vamos a manifestar un gran abanico de proyectos que tenemos para el cerro, desde productivos, sociales, de capacitación, de educación y de salud. Además de donaciones de empresas, se aceptan voluntarios. Se aceptan voluntarios, se están empezando a organizar voluntariados programados. Ahora en enero, por ejemplo, van a ir jóvenes de todos lugares, de Salta, de Buenos Aires, a construir una casa ecológica con botellas y todo, que va a ser nuestra próxima oficina de turismo. El colegio es un bachillerato en turismo. Y también tenemos no solo donantes de empresas y de megas proyectos, sino que también tenemos un sistema que creo que hoy están usando un montón de ONG y que para nosotros es fundamental, que es el sistema de adhesión por débito automático, donde la gente puede colaborar con 10 pesos, con 5 pesos o con lo que pueda, y esta ayuda mensual nos permite saber que todo esto funciona y se sigue sosteniendo. www.fundacionalfarcito.org.ar o si no, contacto@fundacionalfarcito.org.ar. Fernando, Milagros y a toda la gente de Alfarcito, muchísimas gracias por acompañarnos y a no bajar los brazos, que hace falta mucho Alfarcito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Padre Guillermo, como nos pasa siempre, nos quedamos sin tiempo. Gracias a todos, que tengan una linda preparación para la Navidad. Quizás este programa fue un aporte a donde también poder colaborar en este tiempo que se acerca, que uno le nace del corazón más solidaridad, más ganas de ayudar. Así que bueno, también tratar de acordarse de aquellos que poco tienen, de los pobres, del pobre que está cerca, del pariente olvidado. Nos acompañó en la operación técnica Toto Berlingeri y en la producción general Elías Cisterna, a quien le mandamos un gran saludo y estuvo digamos, ocupado en otras cosas, así que le mandamos un saludo desde acá. Y bueno, que Dios los bendiga a todos. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua, Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Y Praga Comunicaciones.